Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo. Señor, inmensas gracias te damos porque nos das este nuevo día, tu santo sábado, en el cual poder estar aquí reunidos contigo. Gracias, Señor, por las visitas que hoy tenemos entre nosotros. Gracias también por la fiesta que esta tarde vamos a tener. Y gracias, Señor, por las muchas bendiciones que tú derramas constantemente. Te rogamos, Señor, que tú estés con las personas que tal vez no puedan llegar a tiempo, que tal vez no podrán venir, con las personas que están con dificultades en su salud. Señor, que todo ello no nos prive de seguirte, sino al contrario, de saber que tú eres el gran médico, que tenemos que aferrarnos a ti, porque tú lo curas todo, lo terrenal, lo espiritual y lo físico. Señor, ayúdanos pues para que confiemos en ti y que esta lección pueda ser de alimento para nosotros, podamos aprender más de ti, ponerlo en práctica en nuestras vidas para ser mejores seguidores tuyos. Que tu paz, tu bendición y tu espíritu quede aquí con nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos todos y me alegro pues de estar aquí después de unos días de ausencia a causa de la indisposición de mi esposa. Ya comentaba con los hermanos que está más o menos igual, pero bueno, el Señor hará y poco a poco irá mejorando. Bien, hoy llegamos ya a la conclusión de las lecciones que hemos tenido en este trimestre acerca del Evangelio en los Gálatas. Es un trimestre anormal, porque normalmente suelen haber 13 lecciones, pero en este han habido 14, ya que empezamos en un día 1 y se han ido alargando hasta 14. Bien, hoy es la culminación, y hoy Pablo, por así decir, clausura, de alguna forma, hace un resumen del contenido de toda esa carta a los Gálatas. Él usa unos pocos versos en los cuales pues recuerda el tema que se ha tratado y a la vez pues hace pues unas bendiciones especiales para aquellos Gálatas que sin duda alguna las necesitaban. La lección de hoy se titula Gloriarse en la cruz y hemos cantado un himno al respecto, ¿verdad? Un himno para mí es uno de los más excelentes que hay en el himnario, porque sin duda alguna sin ese hecho de la cruz, de nada serviría que estuviésemos aquí, que leyésemos la Biblia, que estudiásemos, que hiciéramos tantas cosas por el Señor. De nada serviría, porque no seríamos salvos. Pero es gracias a esa cruz que podemos ser salvos. Sabéis, en su momento, cuando Pablo escribió acerca de la cruz no era querida por las gentes. ¿Por qué? Pues porque en la cruz, ¿quiénes morían? Morían gente pues malvada, asesinos, ladrones, etc. Y era un signo pues de perdición, de insulto para aquella persona que era crucificada. Por eso los judíos, cuando aceptaban el Evangelio que Pablo predicaba, no querían aceptar la cruz, ni a Cristo muriendo en ella, porque para ellos eso era rebajarse. Tenemos que aceptar a un malhechor, alguien que murió de esa forma ignominiosa en la cruz, y no querían. Y Pablo pues tiene que referirles la importancia de la cruz, por lo que antes decíamos, porque sin la cruz no hay salvación para ningún ser humano, para ninguno. Por eso el hecho de aceptar a Cristo en su muerte en la cruz es lo que hará en nosotros que haya un arrepentimiento, una nueva creación, un querer seguir a Cristo, querer vivir como Él vivía, es decir, que su vida sea reflejada en nosotros, para que de esta forma le agrademos y podamos ser a la vez luces para este mundo que está tan necesitado de ello, ¿verdad? Hay aquí un pasaje que Pablo menciona. Perdonad, es típico en mí ya esto. En Gálatas 6:14
Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, es muy significativo lo que Pablo está diciendo en este texto. Él no quiere gloriarse en las cosas del mundo. ¿Por qué? Las cosas del mundo, ¿qué son? ¿Son para siempre? ¿No? Son pasajeras, ¿verdad? Y un día, pues, nuestra vida concluirá, si Cristo no ha venido antes, y las cosas que hayamos hecho en este mundo no habrán servido. En cambio, dice que se gloría en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado. Fijaros, en otros lugares, Pablo dice que las cosas del mundo para él son como ¿qué? ¿Os acordáis? Él toma la expresión, es que todos tenemos en casa un cubo en el cual echamos cosas que luego hay que tirar, ¿verdad? Dice que para él las cosas del mundo las tiene como basura, por amor a Cristo. Porque él se da cuenta, como se daban cuenta, pues Abraham y todos aquellos profetas de antaño, que estaban como peregrinos en este mundo, porque no iban a quedarse aquí. No era el deseo de ellos vivir por siempre aquí, como ahora se está estableciendo, ¿verdad? El deseo de este programa del nuevo orden mundial, ¿no? Hacer 1000 años de paz en este mundo. Este no era el designio de ellos. Ellos esperaban un milenio, pero ¿dónde? ¿Aquí? No, allá, en los cielos. Porque sabían que a partir de ese milenio venía la eternidad, ¿pero con quién? Con el Redentor, con Jesús. Por eso se veían aquí como extranjeros, como peregrinos en la tierra. Abraham mismo no tuvo un lugar de residencia fijo. Él dice que iba montando y desmontando sus tiendas, recorriendo todo Canaán. Pero dice el texto que él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es ¿quién? Dios, no el hombre. No la Jerusalén que ahora vemos aquí, sino la celestial, la que descenderá después del milenio, en la cual viviremos y en la cual iremos de sábado a sábado y de mes en mes para adorar al Señor. Pero eso será entonces, no ahora. Y Pablo, mientras tanto, pues bien, tiene aquí pues esta controversia con esos judaizantes que pretenden ser cristianos, pero que a la vez quieren continuar observando las leyes judías que Cristo abolió. Pero claro, como no aceptan a Cristo, pues entonces, ¿qué hacen? Que todo aquel que entra en el Evangelio, que entra en ese camino, antes se llamaban el camino, ¿verdad?, los cristianos, pues quieren que se circuncide, quieren que guarde las leyes antiguas, y Pablo tiene pues esta discusión con ellos, y por eso les dice que las cosas del mundo ya no son necesarias. Ahora hay otra meta, hay otro nuevo pacto de los cuales estuvimos hablando, ¿verdad? En Cristo. Aquí se usa unos pasajes que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 9 de su libro, versículos 23-24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí es donde está la gloria del ser humano. No en poseer más que los otros, no en tener más sabiduría que los otros, no en ser más importante, no en llegar a la cúspide para mandar sobre los demás. No se trata de eso, se trata en conocer a Jehová y vivir de acuerdo a sus designios. Porque si hacemos esto, pues lógicamente viviremos de acuerdo a su voluntad. Y ya no veremos este mundo como la única salida, sino que veremos que esto es pasajero y que lo real vendrá cuando Cristo venga. Cuando termine ese periodo glorioso de los 6000 años y Cristo aparezca en el año 2031. A pesar que muchos dicen, es que estos fecheros, que siempre van poniendo, sí, algunos llaman fecheros, ¿ya? van poniendo fechas y tal. Pero eso es la realidad, no es algo que hayamos inventado,
Es algo que se desprende de la palabra de Dios, ya en Génesis 1:1, se desprende ya desde los días de la creación, que es una profecía también de tiempo, día 1000 años, y no solo 1000, sino, sí, exacto, día 1000 años, y bueno, y el lenguaje también menciona todos esos periodos. Bueno, recordemos que esta semana ha aparecido un vídeo de un famoso pastor llamado Bor, que ya dice que huyan de los que hablan del 2031 como de la lepra. Ya. Y dando, como siempre, explicaciones paupérrimas, pésimas e incalificables. Pero es lo que hay. Sí. Sí, por eso a veces decimos que cuidado con lo que se mira por internet, ¿no? Que bueno, la gente quiere aprender, ¿verdad? Tenemos deseo de aprender, y entonces a veces investigamos por internet, a ver este pastor que dice, a ver este predicador que habla, y a veces pues nos engañan. Esta persona de la cual Víctor hablaba tiene muchísimos seguidores en la iglesia hispana, muchísimos, pero yo diría que casi cada vez que habla mete la pata hasta el cuello, porque y más sobre todo cuando hablamos de estas cosas, lo ridiculiza de tal manera y que es vergonzoso. Bueno, vergonzoso no es triste, porque no ve la luz que el Señor hoy está dando, no la ve, y es todo un pastor. Y como él hay tantos, ¿verdad? Hay tantos. La escuela sabática nos menciona que el mismo Pablo a veces escribía las cartas de su propia mano. Él tenía dificultad por ese problema que tenía en la vista, y entonces necesitaba un escribiente, al cual él dictaba y el escribiente pues formaba la carta y luego era mandada, ¿no? Pero hay ocasiones, y en Gálatas es una de ellas, en la cual él termina la exhortación final haciendo ese resumen, etcétera, de la carta, con su propia mano, incluso dice con letras grandes. Claro, eso no sabemos si es que él ponía la letra grande porque tal vez tenía problemas y para verla mejor lo que escribía la ponía grande, o lo ponía grande como nosotros cuando mandamos un mensaje, que cuando queremos enfatizar algo que hacemos mayúsculas, ¿verdad? Letra grande, para enfatizar el mensaje. Pues no sería tal vez por eso que él ponía esa letra grande para que se enfatizara, se tuviera en cuenta ese mensaje que él quería dar, posiblemente pues sería esto. Y él siempre termina sus cartas de forma bastante paralela. En esta ocasión, él habla de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y si leemos diferentes epístolas, prácticamente todas terminan de la misma manera. La gracia del Señor sea con vosotros. Incluso en Corintios, él menciona a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, que su gracia esté con nosotros. Es uno de los pocos pasajes en los cuales se menciona a los tres, y lo hace Pablo. Y esto él lo hace en sus salutaciones finales, como para identificarse más con esa gente. Él quiere terminar la carta para que vean que se está conmoviendo por ellos, que se está entregando por ellos, porque los ama. Era un buen pastor, Él había levantado varias iglesias, pero no las tenía abandonadas, a pesar de que estaba preso. Él las atendía, las escribía, y si no iba es por eso, porque estaba preso. Si no, hubiese ido en más de alguna ocasión a ver a los hermanos. Luego voy a hacer un breve repaso, porque tenemos hoy un programa un poco extenso. Nos habla en la parte del lunes acerca de gloriarse en la carne. Y esto de gloriarse en la carne es lo que hacían estos que se creían cristianos pero no lo eran, porque aún practicaban el judaísmo, se gloriaban. ¿Os acordáis de aquella oración de aquel fariseo que está con aquel publicano? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este, que doy limosnas porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues ellos se gloriaban de sus buenas obras, se gloriaban de esto, se gloriaban en la carne, en los hechos, Y es lo que Pablo les difiere, no hay que gloriarse en esto,
sino hay que gloriarse en otra cosa de la cual vosotros no aceptáis, que es a Cristo, y a este crucificado. Hubo ocasiones en las cuales Pablo mencionó que hay que predicar a Cristo, pero a este, ¿de qué forma? Crucificado. Porque esta es el todo, es el todo para el ser humano. Exacto. Pero sabéis también, el problema que esta gente tenían es que querían eludir la persecución. Ellos sabían que aquellos cristianos que andaban conforme a lo que Pablo decía eran perseguidos por otros judíos. Y entonces, para evadir esta persecución, pues preferían el camino cómodo. Y bueno, hoy podríamos hacer un paralelismo, ¿no?, con la situación actual. Antes, desde los púlpitos, desde los estrados, se predicaban lo que tiene que venir, profecías, se predicaba pues que saldrá una ley dominical, que llegará un momento en que seremos aborrecidos por todos, seremos perseguidos y tendremos que huir de las grandes ciudades a pueblos pequeños, incluso desde allá tenemos que huir a los montes. Este mensaje hoy en las iglesias está obsoleto, no se predica, porque nadie quiere la persecución, queremos comodidad, queremos estar bien. Por lo tanto, pues pactemos con los demás, ¿verdad?, para tener libertad. Esto está ocurriendo hoy. Es decir, que hay un paralelismo aquí con la actuación de aquellos supuestos cristianos judaizantes. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Pues bueno, es para pensar, ¿verdad? Es gloriarse en la carne también, ¿no? Exacto. Porque esto es palabra de Dios también. Las profecías también son palabra de Dios. Cristo mismo fue el autor de las profecías. Él mismo fue el que las dio. Y tenemos el ejemplo en Mateo 24, en Lucas 21, más todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento. ¿Quién las dio? Él, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos ahora coger y arrancar de la Biblia todas esas profecías, todas las cientos de profecías que hay concernientes al futuro, aún, no podemos quitarlas. Y pensar, bueno, es que esto ya no pasará, es que, bueno, no hablemos de esto para estar bien con los demás, con los católicos, con los protestantes, con todos. Esto es lo que hacían esta gente en los tiempos de Pablo. Querían estar bien con todos, y así, ¿sabéis qué hacían también? Confundir a aquellos buenos cristianos que querían seguir los consejos de Pablo. Los confundían, los engañaban. ¿Y hoy no sucede esto? Born, por ejemplo, nos está engañando cuando está diciendo, no, es que esto de los 6.000 años, esto es mentira, no hay fecha, etc. La naturaleza de Cristo, la auténtica deidad, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, que hoy se están deteriorando, y no pasa nada. Pablo mismo escribió en 2 de Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Persecución. No hay otra. Si tú quieres andar conforme a la voluntad del Señor, habrá oposición. Habrá oposición. Y esa oposición, ¿sabéis dónde comienza? En la misma casa, con los mismos familiares. Y si estás en la iglesia y quieres andar adecuadamente conforme a Cristo Jesús, tendrás problemas con los mismos hermanos de la iglesia. ¿Lo hemos vivido o no? Lo hemos vivido. Y así lo están viviendo muchos, que tienen que optar por, al final, apartarse de ella y buscar a aquellos que están en consonancia, que tienen ese mismo sentir en la fe. Y es así. Y Pablo, pues en el apartado del martes nos habla que él lo que quiere es gloriarse en la cruz de Cristo, a pesar de que en esos tiempos era ridiculizada. Y hoy también es ridiculizado. Hoy también. Mirad ahora con todos estos debates que hay, con todo esto de la independencia, del referéndum, todo esto, se están usando frases bíblicas. Ya he oído varias, frases bíblicas. Dice, bueno, ¿y por qué usas eso si no crees? Pero claro, es lo cotidiano, ¿no?
frases bíblicas, pero dices, caray, usas la frase, pero en cambio de cristiano no tienes nada, ¿no? Dices, ¿qué pasa aquí? ¿Te glorías en la cruz de Cristo o solo usas la frase para quedar bien, ¿no? Junqueras es católico practicante. Sí. Sí, pero yo las he oído de otros que son ateos practicantes. Y en cambio utilizan esas frases bíblicas porque es cotidiano, ¿no? Y bueno, para querer decir algo, ¿no? Pero te das cuenta que realmente no son cristianos practicantes, porque si no ya actuarían de otra manera y hablarían de otra manera, si lo fueran, ¿eh? ¿Querías comentar algo? Sí, respecto a eso, ayer creo que escuchamos que citaban a Cicerón. Cicerón dice que es libre aquel que es esclavo de la ley. Ah, mira. ¿Vale? O sea, que fíjate qué interesante la similitud con lo que dice la palabra de Dios, evidentemente con la ley moral. Sí, sí. Pues resulta que Cicerón lo decía respecto de la ley humana. Ya. Es paradójico, ¿verdad? Sí, sí. Como a veces se utilizan estas cosas, ¿eh? Como decíamos, aquí hay una nota que lo aclara. Dice, en la época de Pablo la cruz no era algo que se gloriase o en que gloriarse, sino un objeto de desprecio. Fijaros, ¿eh? Para los judíos la idea de un Mesías crucificado era ofensiva. Para ellos los Mesías. Y eso que había cantidad de profecías que hablaban acerca de que el Mesías tendría que sufrir. Isaías 53, sin ir más lejos. Pero claro, es un capítulo que el judío no quiere ni leer, no quiere ni ojear, ¿verdad? Dice, a los romanos la crucifixión les resultaba tan repugnante que ni siquiera se mencionaba como una forma de castigo adecuada para un ciudadano romano. Es decir, que un ciudadano romano no podía morir crucificado, porque era algo totalmente indigno. Fijaros de qué forma se consideraba la cruz, de qué forma humillante, ¿eh? Y es la que el Señor escoge, ¿eh? La que el Señor escoge en su momento. ¿Por qué? Pues precisamente porque era la más humillante. Y no dice que vino aquí y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta la muerte, pues hasta ahí se humilló, porque tomó la muerte más humillante que en la época existía. Hoy no sé cuál sería la muerte más humillante, pero en aquella época era esa, ¿eh? Y es la que el Señor usó. Y es la que el Señor usó. Fijaros, ¿eh? Hasta qué punto el Señor se rebajó. Se rebajó por nosotros, ¿eh? ¿Hasta qué punto, eh? Dice que la cruz de Cristo era considerada ridícula. En este contexto, Pablo audazmente declara que no puede gloriarse en otra cosa sino en la cruz de Cristo, porque él le entiende perfectamente cuál es el significado. Él se hace eco de aquellas palabras del Maestro con Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le daba a entender con qué muerte iba a morir, ¿eh? Pero los que querían aceptar el cristianismo no querían aceptar la muerte del Mesías, porque para ellos no era el Mesías, porque era ridículo que el Mesías muriese de esa forma. El Mesías tenía que venir, según ellos, como un rey de reyes, ¿eh? Es decir, que ellos tomaban lo que será en un futuro, cuando Cristo venga como ese rey de reyes, lo tomaban para su tiempo, que él vendría como ese libertador, como ese rey de reyes, que echaría a los romanos y pondría a la nación de Israel en la cumbre del mundo. Ellos esperaban eso, pero no veían a un Mesías sufriente y por consecuencia que tuviera que morir de esa forma indigna en la cruz, ¿eh? Fijaros, eso quiere decir que no es tan fácil ser cristiano, porque podemos ser cristianos de formas, ¿eh? Bueno, es que yo soy cristiano, porque mira, porque leo la Biblia de tanto en tanto, pues voy con la iglesia, ¿eh? Soy cristiano. Pero ¿tú vives de acuerdo? ¿Vives de acuerdo con los caminos de Cristo? ¿Practicas todo? ¿Obedeces? ¿Agradas al Señor con tu actitud? ¿Haces que Cristo more en ti?
que de ti se desprenda que has conocido a Cristo, los demás que te digan, este verdaderamente ha estado con Jesús, como decían los apóstoles. Es tan distinto, ¿verdad? Es aquello que antes decíamos, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? No es lo mismo creer a Dios o creer en Dios, ¿no? Creer en Dios, ¿cuánta gente cree en Dios? Pero creer a Dios, el camino que Él te ofrece, pensar que si no lo aceptas a Él en tu vida, si Él no mora en ti, no puedes ser salvo, porque en ti no habrá cambios, no vas a nacer de nuevo, no vas a recrearte. Cuán difícil es ser cristiano, ¿eh? Y hoy tantos cristianos que hay, muchísimos, millones, ¿eh? Pero que vivan en consonancia, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Tal vez por el que dirán, tal vez por el problema de la oposición, la persecución, el rechazo, ¿verdad? Qué difícil que es. ¿Querías comentar algo? Sí, respecto a eso, ¿no? Que la responsabilidad del cambio es nuestra, pero el poder es todo de Él. Claro. Luego podemos vivir una falsa religión cuando intentamos poner el poder nosotros. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar lo otro. Creyendo que es suficiente, ¿no? Sí, como... Que los méritos de uno ya son suficientes, ¿no? Entonces, si realmente invocamos al Espíritu Santo, o sea, tenemos que reconocer que solo puede ser bueno algo que hagamos si realmente lo pone el Espíritu Santo en nosotros, o sea, es la gracia de Dios. Claro. O sea, tú puedes intentar muchas cosas, pero si no viene del Espíritu, no va a ser para edificación. Y eso cuesta mucho de comprender, porque sí que nos dice la palabra de Dios en la web que seamos diligentes y tal, pero claro, la diligencia tiene que ir dirigida también a postrarse ante el Señor, conectar con Él en oración, para que Él pueda colocar, y porque le hemos pedido el Espíritu Santo y nos lo pueda colocar en nosotros, y pueda seguir actuando en nosotros. Entonces solo así habrá fruto. La diligencia tiene que ir en esa dirección para que luego haya un fruto que luego te sorprende hasta a ti mismo, ¿no? Y luego cuando te sorprende, cuando ves la bendición, tenemos que intentar no gloriarnos en eso, en que lo hemos hecho nosotros, sino que es gloria a Dios, ¿no? Sí. Es un ciclo que puedes caer en cualquiera de los puntos, ¿no? Tanto cuando tú quieres hacer algo como cuando has recibido la bendición. Entonces hay que tener la templanza de reconocer que siempre es Dios el que hace todo en ti, ¿no? Exacto. Y mirad, en relación a todo esto, Pablo escribe en Romanos 6, del 1 al 6, unas palabras espléndidas, que a la vez oirán muy bien para una ceremonia que luego vamos a tener. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, si nos hemos arrepentido, si ya no queremos vivir la vida antigua, ¿cómo continuaremos siendo esclavos del pecado, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el símil del bautismo, el sumergir el cuerpo bajo el agua para resurgir a una nueva criatura, ¿verdad? Morir en Cristo. Y fijaros qué más dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el hecho de esa inmersión, ese bautismo en las aguas, es crucificarnos al pecado. Es el mismo símil que Jesús emplea en la cruz. Es un paralelismo, ¿verdad? Nosotros, cuando alguien se hace cristiano, no se crucifica en una cruz, ¿verdad? Pero sí que usamos un símil, que es las aguas del bautismo, donde dejamos el viejo hombre, ¿verdad? Y nacemos a una nueva criatura. Somos crucificados, es decir, tomamos ese símil, somos crucificados al pecado para nacer nuevos en Cristo. Que Él muere aquí, que
nos transforme. Fijaros, es importante. Y esta es la manera correcta de seguir los caminos del Señor. Por eso, el único bautismo vigente que sirve es ese, es el de inmersión. Eso de asperjar agua por la cabeza, eso no es un bautismo. Eso es un engaño. Vamos adelante. Nos habla el miércoles acerca de una nueva creación. Y es lo que antes estábamos también hablando. Dice, la verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, sino en la condición del corazón humano. Es decir, en lo de adentro, no en las buenas obras que yo haga. Hay mucha gente que no son ni creyentes y hacen muy buenas obras. ¿Cuántos no pertenecen a ONGs, verdad? Y ayudan a los necesitados, lugares donde ha habido desastres, etcétera, Médicos Sin Fronteras y tantos otros que hay, ¿verdad? Pero no son creyentes. No lo hacen para gloriar a Dios, lo hacen pues, para sentirse bien, ¿no? Es loable, están haciendo una buena función, pero los méritos son personales, no lo haces de corazón. Jesús mismo dijo que una persona puede verse maravillosamente por fuera, pero estar espiritualmente podrida por dentro. ¿Qué le decía a los escribas? Sois sepulcros blanqueados, podridos, ¿verdad? Se las daban bien vestidos, grandes oraciones, ¿verdad? Pero de cristianos no tenían nada. Sepulcros blanqueados. Dice que llegar a ser una nueva criatura no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano. No podemos conseguirlo por nosotros. Ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento. Es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Esta es otra metáfora más para describir el acto salvífico que Pablo describe generalmente como la justificación por la fe. Fijaros si es esto importante. Es decir, que el nuevo nacimiento no lo podemos obrar nosotros. Es un milagro que el Espíritu del Señor obra en nosotros. Pero por nosotros, por mucho que queramos, no podemos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Nos gloriamos a nosotros mismos. ¿Y hay que gloriarse en qué? En la cruz de Cristo. En ese poder que obra aquí, para hacernos semejantes a Él. Por eso, cuando pecamos, una vez nos hemos convertido, pecamos, vemos nuestra condición y pedimos perdón, esa oración llega a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Se presenta ante el Padre. ¿Y qué le dice? Yo he muerto por Él. Él se ha convertido. Ha tenido un error, pero yo he muerto por Él y lo perdono. Y entonces el Padre, ¿qué hace? Nos perdona. Por intercesión de Cristo. Y siempre es así. No es por nuestro perdón en sí, sino porque queremos que Cristo muere en nosotros y Él obra en nosotros estos prodigios. Hay aquí una nota de un tal Timothy George, que dice, involucra, dice, el proceso completo de la conversión, la obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe, el proceso diario de mortificación y vivificación, y el crecimiento continuo en la santidad, que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Cristo. Esto es el querer ser semejante a Él, ¿verdad? El día a día, ¿verdad? Proceso diario de mortificación y de vivificación. ¿Qué decía Pablo? ¿Cada día qué? ¿Os acordáis? Cada día muero. ¿Es que Él moría cada día? No, simplemente pedía al Señor perdón por si en algún momento de ese día lo había chasqueado. Y ese es el proceso. Un crecimiento continuo en la santidad, sin la cual dice que nadie verá a ¿quién? A Dios. Por eso no podemos ir por nosotros solos. Necesitamos a Cristo que nos cambie, que nos ayude. Si no, es imposible.
Y finalmente, Pablo aquí menciona, pues, una regla, habla aquí, de una regla, que la regla es referente a lo que es la palabra de Dios en general. Ahí está la regla del cristiano. Y esa regla a veces conlleva, pues, si vives conforme a ella, si vives conforme a la palabra de Dios, eso conlleva a veces tener dificultades. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿No vivió dificultades? Él dice que sufrió azotes, creo que son 5 veces. Sufrió apedreamientos. Sufrió hambres, persecuciones, tantas cosas. Pero dice todo por amor a Cristo. Pero que para él eso no significaba nada. Al igual que Pedro y otros, ¿verdad? Cuando sufrían afrenta por predicar a Cristo, dice que se gozaban por recibir afrenta por Cristo. Pues Pablo igual. Y para él eso aún era poco, porque ¿qué había hecho antes Pablo? Antes de convertirse, ¿qué había hecho? ¿Cuántas vidas no habría quitado? ¿A cuántos cristianos no llevaría a la muerte? Pues todo eso él lo arrastraba. Y él sabía todo el mal que había hecho al pueblo de Dios y a Dios mismo. Y por eso el padecer estas cosas para él aún era poco. Aún era poco por amor a Cristo, porque he hecho tanto mal que esto me merezco aún más. Ese era el pensamiento que él tenía. Y no se loaba por eso, sino que él sabía que un día cuando Cristo viniese o él fuese al descanso, todo esto ya se acabaría. Todo ese sufrimiento que hay en este mundo. Y que finalmente podría estar con Cristo por siempre ya sin pasar estas penalidades. Y aquí hay una nota del comentario bíblico que dice: con las marcas del Señor Jesús, Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptaran la marca de la circuncisión, como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo, y para él no había otra lealtad sino la que le rendía a Cristo. Las cicatrices de Pablo, hechas por sus enemigos, mientras servía a su maestro, hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. Desde luego. Él no rehuyó. Otro podía haber rehuido. Y no hubiese sido ni azotado, ni apedreado, pero él no rehuye. Él presenta a Cristo a pesar de las consecuencias. Cuán diferente ahora, ¿verdad? Que si hay dificultad, ya tenemos tendencia a retraernos, a callar. Y dice que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, sin pensar en las consecuencias. Y finalmente en el viernes hay aquí unas notas, comentarios de Ellen White, en el comentario bíblico adventista, que dicen: la cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. La cruz vencerá. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y aún más. Fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Por Cristo somos vencedores. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Fijaros, ¿qué honor dará el Señor a los redimidos? Estarán incluso en posiciones por encima de los ángeles no caídos. Fijaros. Y no nos merecemos eso. Que nosotros que somos, ¿verdad? No nos merecemos eso. Hemos pecado contra el Señor, no hay justo ni uno, dice la Escritura, y en cambio el Señor
si le seguimos, si nos arrepentimos, si hace este cambio en nosotros, nos pondrá en un lugar más elevado. Qué amor de Dios, ¿no? Para hacer esto por nosotros. Cristo declara: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela, generación tras generación, como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Y desde luego lo hace. Desde luego, aún hoy lo está haciendo. Esta semana leía en el año bíblico. Dice que las gentes irán errantes de mar a mar buscando palabra del Señor y no la hallarán. ¿Y sabéis cuándo será eso? Cuando el tiempo de gracia haya terminado. La gente tendrá hambre, pero el tiempo habrá concluido. El que es justo, sea justo. El que es injusto, seguirá siendo injusto. Nadie podrá cambiar. Es hoy el momento, es ahora el momento. Pero damos gracias al Señor porque muchos aún hoy están escuchando y obedeciendo a la voz del Señor y se están entregando a Él. A pesar a veces de la oposición, que a veces en la casa, en un contorno de amigos, etcétera, se crea. Por lo tanto, creo que han sido unas escuelas sabáticas muy interesantes. Esta es una de las cartas tal vez más difícil, más conflictiva que Pablo escribió a los Gálatas, pero en ella se encuentra el camino para obtener la salvación, si usamos el consejo de Pablo. Y aquí se hace un resumen que dice: la verdadera religión no consiste en comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo, a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre esto, todo lo demás viene por añadidura. El corazón tiene que ser subyugado por Cristo. Tiene que ser sometido a Cristo. Crea en mí, oh Dios, corazón nuevo. Corazón de carne, ¿verdad? Pedía el salmista. Porque él veía que por muy bien que quería andar, ¿qué hacía? Codiciaba a una mujer, ¿verdad? Hacía un censo ilegal del pueblo para gloriarse de un gran ejército, etcétera. Pecaba. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, para que no haga estas cosas. Y recordemos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque veía el error y pedía perdón. Pedía perdón y quería, con la ayuda del Señor, seguir adelante, siendo mejor. Que así lo hagamos nosotros. No sé si tenéis alguna cosa que añadir. Bueno, la próxima semana tendremos nuevas lecciones. No sé aún, no las he visto. ¿Sí? Bueno, pues luego repartiremos, en todo caso. Si no hay nada más, pues vamos a ponernos en pie y elevaremos una oración para finalizar. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos has dejado tu palabra, pero en ellas hay libros y epístolas excelentes, en los cuales encontramos las inquietudes de sus autores cuando las escribieron, del amor que tenían para con los demás. Señor, esta epístola también la escribió Pablo para nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que también la leamos, la estudiemos, le hagamos caso, para que de esta forma creamos en ese Cristo crucificado, vivamos en consecuencia y que Él obre en nosotros ese prodigio, ese corazón nuevo, para que nos ayude a ser más semejantes a ti. Señor, que tu Espíritu nos acompañe siempre, que seamos valientes, ofreciendo tu verdad a las personas con las cuales nos cruzamos, que no tengamos temor sabiendo que el tiempo es breve, que esto va a concluir pronto y tú vendrás para darnos vida eterna. Ayúdanos pues a poder vencer, Señor, con tu ayuda. Que tu paz quede con nosotros en el programa que va a seguir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.